La otra cara de Cuba. Conociendo un barrio de ricos en Cienfuegos, sean bienvenidos a Punta Gorda. En este video el objetivo principal es caminar un poco por el famoso barrio residencial de Punta Gorda, pero antes de adentrarnos como tal en el barrio, estamos justamente caminando por la calle 35, que también, vaya, por lo que estoy viendo en mi humilde apreciación, hay varias casas de personas aquí pudientes o adineradas. A ver, el hecho de que estén arregladas y pintadas no quiere decir que también sean millonarios. Ustedes saben, el típico término, la típica palabra clave que usamos los youtubers cubanos. Pero bueno, por ejemplo, miren, aquí se pueden dar cuenta que es una casa, o sea que son Airbnb, casas de renta, como quieran mencionarles, y son casas destinadas para el turismo, para las personas que quieran pasarse unos días aquí de visita en Cienfuegos y no tengan dónde quedarse. Ustedes saben cuáles son las funciones de ese tipo de casas. Sí, hay restaurantes aquí en esta casa. Sí. O sea, en estas calles. En estas calles hay restaurantes y aquí había uno. Sí. Sí, no, pero te digo que casi todas las casas así Son hostales. Exacto, La son mayoría hostales. Son casas de renta y miren las casas. Sin palabras. De hecho, déjenme compartir de este lado también para que vayan comparando. Pero literal, esta calle entera es de renta. Aquí es donde llegan la paquetería de afuera. Esto es como un servicio de correo Sí, pero ahí no me entra la paquetería de internacional. Pregunta interesante que se me ocurrió cuando tuve la idea de este video. ¿Cuánto vendría costando una casa en Cienfuegos? Hay casas baratas, como todas las cosas, en varios Sí, a ver, ¿no? hay que tener en cuenta que en estos últimos tiempos ha bajado muchísimo el precio de las casas. Sí, pero aquí en Punta Gorda las casas son bastante caras. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Me imagino que estamos hablando primero que nada de USD, de dólares. Sí, y Ajá. estamos hablando de más de 100.000. $100.000 una casa. Sí, aquí sí vale más, en Punta Gorda vale más de 100.000. Wow. Las casas aquí son bastante caras, Sí. porque esta es una zona muy residencial, muy tranquila. Sí. A pesar de que todavía no hemos llegado a Punta Gorda, ¿eh? A pesar de que todavía no hemos llegado a Cabe Punta destacar Gorda. que estamos como que tanteando el Y a terreno. pesar- Déjame decirte que eso yo lo dije en un video anterior. Solo tuvimos la oportunidad de salir por la noche, ¿sabes? A caminar un poco, a conocer Cienfuegos. Y vi la gente muy tranquila, algo que ni remotamente tú puedes hacer en La Habana, que es, vi mucha gente con el móvil, tardísimo. Aquí no está el problema con los móviles, es Bueno. más problema con que mires a alguien mal, que Ya. hagas algo mal, que realmente... Sí. Sí han robado móviles como en todos los lugares, pero no es como en La Habana. Aquí no, se vive En La Habana tú en las horas tan tarde de la noche andas con el móvil, obviando en la calle Y te y lo arrebatan. puede sucederte lo peor. Pero aquí en el horario de la noche tarde vi gente con el móvil en la mano sin problema. No, porque no hay problema con eso. La gente no Ya. está para ese daño realmente. Ok, No se vive el pedacito que se vive en La Habana, Sí. que con un móvil de 3.000 pesos ya es una cosa exactamente. que hay que cuidar. Entonces ahora estamos ingresando al malecón. Estamos en la entrada del malecón. Ujú. Como pueden ver, adelante hay un restaurante. Sí, no se ve mucho, pero es este restaurante que hay aquí. Para acá atrás, ahí donde dice Cienfuegos Encanta, Sí. eso viene siendo Costa Azul. ¿Es un hotel o algo? No, es un cabaret bastante Ah, conocido aquí en ya. Cienfuegos. Aquí se sientan los muchachos por la noche, escuchan un poco de música. Y a joder. Sí, por la noche yo vi varias gente aquí. Sí, porque esto es más tranquilo que el malecón. Aquí Sí. se sientan menos personas. Me estás contando que ya toda esta parte que estamos caminando del malecón viene siendo como tal Punta Gorda. Ahora necesito yo caminar por el barrio en sí, barrio adentro, conocer las casas, ver esas famosas casas que tú dices que los precios están tan alarmantes su venta. Y Entonces- esperar las casas. Vamos para allá. Con este cartel vamos barrio adentro, que tiene la entrada de Punta Gorda y bueno, una vista panorámica de Punta Gorda. Vamos ahora a introducirnos para ver las casas más residenciales de esta barriada. Comenzamos con las mansiones de Punta Gorda. Ya nada más entrar por esta calle, que ahora cuando descubra qué calle es les voy a contar cuál es. Ya comenzamos a ver casas residenciales acá. Entonces, vuelvo y repito, no es que quiera ser repetitivo en este video con el tema, pero siguen apareciendo las casas de renta, los Airbnb. Incluso hay algunas que cuentan con un cartel que dice Vacancy 2 o ponen varios números ahí, supongo que es la capacidad que tienen
o si están ocupadas o algo por el estilo. Haya un contraste completamente inmenso. En un barrio residencial haya un basurero como este. Algunas de estas casas son condicionadas y son restaurantes. Por ejemplo, el segundo piso de esta es una pizzería. Al frente, haciéndole competencia, hay un restaurante. Las 3B. Bueno, bonito y barato. Sí. Ah. Bueno, para ser residencial contamos con basurero, contamos con las calles deterioradas, como pueden ver, que eso en los barrios residenciales de La Habana no lo vas a ver ni remotamente. Es que nada más, miren, este está en construcción, pero nada más ves el segundo piso, el acabado que tiene. Imagínate cuando esté la casa completamente terminada. Sí. Te comento que para ser un barrio residencial tiene su contraste también. Sí, claro, en todos los barrios. Sí, es algo normal. Que sea, hay porque casas mira, que son pobres. Exacto, pasamos ahora por una parte que están las casas bien Pero modestas, bien humildes. Las casas ricas de nuevo. Y miren esto aquí. Por ejemplo, mira. Sí, ya cambia completamente la cuestión. Miren eso. ¿Cuántos pisos tiene eso? Como 3, ¿no? Tiene garaje. Acuérdense que eso lo he dicho mucho en los videos. Estas casas también cuentan con sistemas de seguridad y de alarma. Algunas tienen camas de vigilancia. Esta está en construcción. Pero mira cómo es la cama. Sí. Va muy. Y déjame decirte, no sé si es que es el mismo arquitecto o no sé si contratan a una misma persona. Pero aparte de que es el estilo de la barriada, la persona que diseña el plano o algo así por el estilo tiene muy buen gusto, porque no nos hemos tropezado con una casa fea. Todas están muy bonitas. Aquí lo que sí veo es que las casas están pegadas prácticamente pared con pared. No, los hostales aquí, por favor, la vida. Esto es un hostal o una casa de renta. Incluso aquí, frente por frente, tienen una panadería. La panadería de Punta Gorda, que está cerrada. Impactado. Ustedes que me han dicho, míralo ahí cómo se asombra con las casas, tú no sabes lo que es una casa. Pero hay que voltear a ver estas casas en esta barriada de Punta Gorda. Sin palabras. Ahora estamos caminando por la calle 41. Miren esto es muy americano. Ese piso sí, con ese garaje, eso lo he visto mucho en las películas. Miren estas, caballeros, están literalmente pegadas al mar, que se lo voy a mostrar. Miren esto. Miren que esto, dije, alguien me está vigilando ahí. Es literalmente un adorno. Las casitas ahí están pegadas aquí al mar. Y esto está lleno de botecitos, que si me ve alguien aquí seguro me llama la atención, porque ven a algún intruso que no sea uno de los dueños de estos barcos y ya te forman lío. Pero bueno, vete tú a saber con estas casas residenciales y este barrio de quién vienen siendo todos estos botecitos. Pero bueno, miren, otro lugarcito así pesquero, que en el primer video que hicimos de Cienfuegos encontramos uno también. Está súper bonita estar en una de estas casas, como pueden ver, y tener una vista o una puerta o una ventana que venga directamente hacia aquí. Increíble. Reina del Sur Apartamentos. Aquí parece que la gente... Sí, tipo como una villita, un apartotel o algo así, que la gente puede venir seguro, según mi opinión. Acuérdense que yo estoy aquí de exploración a rentarse. Acá la compañera no tiene conocimiento de eso. Punta Gorda es una zona residencial situada en el extremo sur de la ciudad de Cienfuegos. Posee una extensión superficial de 2.2 kilómetros cuadrados. El barrio de Punta Gorda fue fundado alrededor del siglo XIX en terrenos pertenecientes al millonario habanero Agustín Santa Cruz y de Castilla, benefactor de la colonia fernandina de Jagua. Al norte, una pequeña porción del Consejo Popular se incluye en el territorio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, con un área de 70 hectáreas, y otra porción que corre de norte a sur se incluye dentro del territorio declarado Zona de Protección, con un área de 105 hectáreas. Además de las 70 manzanas originarias, todo el área que se extiende por todo el Paseo de Prado hasta la pérgola que custodia la conocida punta, de un total de 105 hectáreas, fue declarada zona de protección. El vínculo de la ciudad con el mar es un elemento identitario de Cienfuegos.
Pónganme ahí abajo en la parte de los comentarios si creen que este barrio que están viendo en este video es más residencial que cualquier otro de La Habana. Los leo por ahí abajo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada en el Jazz Club de acá de Cienfuegos, pero el problema está en que para acceder a esta zona que les acabo de mostrar hay que estar hospedado, ¿verdad, Cintia? No. Dime, cuéntame por qué no se puede entrar aquí. Hay que pagar para entrar a la piscina. Ah, ya, es como un pasadía. Sí. Ah, ya, bueno. Aquí Estamos no cortos de tiempo, pero no podemos ir al pasadía. Pero es increíble, como miren, aquí también se refleja algo bastante residencial y que caracteriza a Cienfuegos, como me estaba contando Cintia ahora, que son las cúpulas. Ahí hay dos, aquí ven una. Entonces vamos a entrar un momentico a la parte de la terraza. Mira para las casas. Sí, no, miren, hasta la parada del bus es residencial. Nunca he visto así una parada en toda Cuba. Caminando un poco sobre las instalaciones del Cienfuegos Jazz Club, les cuento que es un hermoso palacete de estilo ecléctico que fue inaugurado en 1920 y constituyó la sociedad de instrucción y recreo más significativa y elitista de la alta burguesía cienfueguera durante décadas. En el 2002, luego de años de abandonos y decadencia, se reinaugura como Club Cienfuegos bajo el sello de Cubanacán, y ya en el 2005 el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural le otorga el Premio Nacional en Restauración. Miren esto, caballero, sin palabras, este muelle, esos yates, por favor, necesito montarme en un yate, hacer un recorrido por todo Cienfuegos, qué sé yo, y vaya, increíble tantas cosas que uno descubre haciendo estos recorridos por varias partes de Cuba. Ya salimos del Jazz Club. Déjenme decirles que quedé encantado con el lugar y quería haberme sentado a consumir algo, pero gente, tengo que decirlo, los precios están carísimos. Todo está caro allá adentro. Pero bueno, vamos a ir ahora a otra zona de mansiones, de casas residenciales, de zonas residenciales, para continuar con este video. Déjenme decirles que las super mega casas residenciales que hay aquí, ¿sabes? Las más pudientes, tienen al menos 3 pisos, como esta que les estoy mostrando ahora. Tiene un primer piso, un segundo piso y una terraza arriba. Ok. Momento para mostrarles lo que se conoce aquí en esta parte como el Parque de las Esculturas. Aquí ven una libélula, un robot creo, unas manos por allá atrás, un rinoceronte. Bastante acogedor, ¿no tiene wifi el parque? No. Y mira, este es un centro cultural. Ahí ponen la electrónica. Ah, ya. ¿Será Artex? No, es el Egren. ¿Puedes explicarme por qué todas las casas aquí se parecen? ¿O tienen la misma arquitectura? Porque fueron hechas al mismo tiempo. No, y otra cosa, una se llama Oriente, otra Camagüey, otra Las Villas. ¿Tendrá algún significado eso? Porque estas casas se hicieron al tiempo de antes y se hicieron como villas. Ah, ya. Sí, pero te digo que tienen nombres de... Por eso mismo. De partes de Cuba. De hecho, del otro lado de la calle, una se llama Vista al Mar, Mar y Tierra, Mar del Sur, Villa y... Villatita. Villatita. No sé, vi eso bastante interesante. Y mira, aquí empiezan los hoteles. ¿Esto es un hotel? ¿Esto es un hotel o una villa? Un hotel. Ah. Un grupo de hoteles. Ok. Esta se llama Habana. Esta es de todas estas casitas. Esta es la casita de Habana. Y esta es la Pinar del Río. No sé, a lo mejor como que fueron organizándolas así como está distribuida administrativamente Cuba. Me pareció súper interesante eso. Si conocen el significado en específico de esto, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios. Este es otro de los tantos palacios que quería atrapar y documentar en esta serie por Cienfuegos, pero no creo que este tenga acceso, pero está increíble. Conocido como el Palacio del Valle. Ahora les voy a estar dejando unos cuantos datos interesantes a continuación. El Palacio del Valle, joya arquitectónica situada en la zona de Punta Gorda en esta ciudad de Cienfuegos, que recuerda el arte hispano morisco con influencias góticas, románicas, barrocas y mudéjares.
Según la tradición, el primer europeo que se instaló en las costas de Jagua fue Joseph Díaz, tal vez cuando Cristóbal Colón descubrió la isla de Cuba después de 1492. La tradición añade que cuando Sebastián de Ocampo hizo el bujeo a Cuba, ya Díaz residía en Tureira, hoy Punta Gorda, en un lugar que él bautizó con el nombre de Amparo, por lo que es evidente que la fecha, si no fue anterior a 1492, tampoco pudo ser posterior a 1509. Díaz, hombre sociable, mantenía relaciones amistosas con los siboneyes y pronto se unió a la bella India Anegueía. De esta manera asimiló las costumbres de los naturales y estos aprendieron de él algunas artes y oficios de utilidad propios de la civilización. Seducido por los recuerdos que en su imaginación dejaron los maravillosos alcázares de Sevilla y Granada, Díaz quiso construir un edificio que por su tamaño y arquitectura se pareciera a aquellas y no contando con recursos suficientes, pidió a los dioses de la mitología siboney y principalmente a Jagua lo ayudaran a edificar el Alcázar soñado. Y por arte de encantamiento surgió un hermoso edificio de más puro estilo mudéjar. Su esposa, creyendo que era obra del espíritu del mar, de Mabuya, invocó el auxilio de Dios, logrando que éste fuera destruido y quedando solamente los cimientos. Esta es toda una leyenda o mito que envuelve a esta edificación que se encuentra en este barrio residencial. Esto parece literalmente el palacio de un sultán, el palacio de qué sé yo, pero me quedé impactado en este lugar. Lo que como se pudieron dar cuenta que en esta zona parece que está clausurada en reparación, no pudimos entrar. Esta vendría siendo la entrada principal del palacio. Miren para allá. Esa casa, miren, esa casa la vi tan instagramiable y la encontré cuando estaba investigando en internet. No es de madera. No. O sea, es una simulación de la madera, pero lo que están viendo es mampostería. Vamos a acercarnos para que se den cuenta. Pero wow, sin palabras. Una amiga mía fue quien pulió piso. Sí. Miren, para que se den cuenta. Esto es mampostería, esto no son tablones. Lo que la persona que lo construyó simuló que eran tablones de madera pintados, literalmente. Y bueno, déjenme decirles que le quedó súper original esto, No, sin palabras. Aquí es especie de un maleconcito y ya la playa de la Punta es al final, que es donde vamos a estar concluyendo el video. Gente, con razón aquí las casas deben tener un precio despampanante. Miren este hostal o casa de renta. Bueno, imagínense, miren el techo puntal, es como triangular así, entonces tiene como una, vamos a decirlo así, glorieta o algo así en el techo que la gente puede pararse ahí y mirar hacia estas maravillosas vistas que ven acá. Sí, hay una arquitectura muy variada. Sigo con la ilusión óptica de que esas son casas de madera. A ver, hay una parte del techo que sí es de madera, pero la fachada no es madera. Me encantó esa ilusión óptica. Dejen un like si les parece igual la idea. Déjate de uso. Y particular, qué genial estar en esta especie de glorieta o algo así, con estos banquitos y esperar caer el atardecer, que todavía grabando este video falta un poco para el atardecer, ¿no? Pero ya aquí se disfrutan unas vistas increíbles. Ahora vamos a caminar un poco playa La Punta. Voy a pasar un poco de trabajo con el tema de la música, así que tengan un poco de paciencia. Hoy por hoy la playita más concurrida de Cienfuegos es La Punta, la cual atesora un sinfín de historias y recuerdos que la hacen inestimable para el patrimonio cienfueguero y cubano en general. Cuentan que alrededor del siglo XIX el extremo sur de la ciudad se puso de moda entre las familias adineradas. Magnates del azúcar y el café, rutilantes comerciantes y señores de la banca se mudaron para allí y levantaron pintorescas mansiones. En los terrenos de La Punta se instauró la familia Cataño, dueños todopoderosos de centrales y cafetales. Su casona de espuma y luz abrían las puertas y ventanas cada mañana al mar y el aroma de los azares de su jardín. Con el tiempo y varios huracanes la mansión desapareció y en lugar se levantó un complejo recreativo formado por una cafetería, un bar, juegos infantiles y bancos para ver el atardecer y una glorieta de cara al mar, acomodada para la lectura o el romance. Incluso, como presenciamos en el momento que estamos grabando este video, se estaba celebrando un cumpleaños. Bueno, mi gente linda, después de un recorrido tan agotador,
hoy he creado como 3 videos que van a ver poco a poco en el canal. Damos por concluido el video por el día de hoy, valga la redundancia. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto de este barrio residencial, de las casas, de lo que vieron. No sé, pongan también ahí abajo qué creen cuánto cueste una casa aquí, la venta de una casa, cuánto cueste la renta, porque traté de investigar y ese barrio, sí, muy residencial y todo muy bien, pero está súper desolado. Es el típico barrio de otro país, principalmente Estados Unidos, que la gente vive uno al lado del otro y ni siquiera se conocen. Cosas así de la vida en estos barrios residenciales. Así que comenten todo lo que creen ahí abajo en la parte de los comentarios. Como siempre, los quiero muchísimo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos mañana o en unos días con un nuevo video. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.